Bien, como parte del repaso, vamos a desarrollar este ejercicio. Ahora a lo que le vamos a dar énfasis es a recordar los conceptos de un arreglo, ¿sí? Un arreglo. ¿Qué viene siendo un arreglo? ¿Alguien se acuerda? Sí, una idea, no me tiene que dar una definición formal. ¿Qué viene siendo un arreglo? Un arreglo de datos, ¿verdad? Un listado. Como un listado, sí, se puede considerar como un listado. ¿Qué características tendría un arreglo? Tiene que ser datos del mismo tipo. Que tienen que ser datos del mismo tipo, ¿sí? El arreglo, digamos, el básico. Sí puede haber otros tipos de arreglo ya con tipos de datos que no son los primitivos, en donde pudieran existir diferentes tipos de datos. Inclusive hay lenguajes que permiten combinar diferentes tipos de datos en el arreglo, pero digamos que la idea original o el concepto convencional del arreglo es que deben ser datos del mismo tipo. O sea, un arreglo de puros enteros o de puros dobles o de puras cadenas. ¿Qué otra característica tienen los arreglos? Ya me dijeron que es una lista de datos que son del mismo tipo. ¿Alguna otra característica que tenga un arreglo? La cantidad de elementos. Cantidad de elementos, tiene un tamaño, ¿verdad? Los arreglos, en esencia son estáticos. Es decir, que les vamos a asignar un tamaño. A ver, jóvenes, les vamos a asignar un tamaño y en tiempo de ejecución normalmente ya no se puede cambiar ese tamaño, sino que si requerimos más espacio, pues tendremos que crear uno nuevo con el número de elementos que tenía el anterior más los que quiero agregar y luego copiar la información. Claro que podríamos crear a lo mejor por ahí alguna función o algo que lo hiciera, ¿verdad? Que yo le pasara un arreglo y le pasara cuántos elementos le quiero agregar y ya me lo regrese ya hecho. Pero los arreglos normalmente son estáticos. Estáticos quiere decir, yo le puedo asignar el tamaño cuando ya en tiempo de ejecución le asigno el tamaño. Lo estático se refiere a que el tamaño ya no se puede modificar. Ya hay otros tipos de arreglo, pero como les digo, ya son con funciones o con clases que sí manejan arreglos de tamaño dinámico. Bueno, otra característica aparte de ya me dijeron que es una lista de datos del mismo tipo y que tiene un tamaño. ¿Alguna otra característica que nos permita aprovechar el manejo de la información que está en un arreglo? El arreglo, por cierto, bueno, todo lo que hemos visto desde fundamentos, todas las variables están en memoria RAM, o sea, memoria volátil. Entonces el arreglo, pues simplemente es una colección de datos que también está en memoria RAM. O sea que cuando se termina la ejecución de la aplicación o del programa, pues se borran todos los datos, ¿verdad? Bien, entonces, otra característica, dejen poner aquí un ejemplo de un pequeño arreglo. Vamos a poner aquí, vamos a poner este arreglo, ¿sí? Este es un arreglo que yo le voy a llamar, va a tener como nombre valores. Es el arreglo valores. Bueno, y digamos que va a contener datos de tipo doble. Entonces voy a inventar aquí datos y si se fijan, pues lo pongo como una lista, ¿verdad? Es como una lista de datos. Entonces, pues aquí le voy a empezar a poner aquí algunos valores. Bueno, le puse esos valores totalmente arbitrarios, ahorita los inventé. Una de las características, aparte de las que ya mencionamos de los arreglos, es que toda la información está contigua. Cuando nosotros declaramos variables en un programa, acuérdense que la declaración de variables, pues lo que significa es que separamos en memoria espacio disponible para poner un dato de ese tipo de la variable. Pero a la hora de que nosotros definimos las variables, pues no sabemos en qué orden están o cómo se acomodaron en la memoria. Pero como los accedemos individualmente, pues no hay problema.
¿Qué pasaría si yo quisiera manejar, por ejemplo, un grupo de 6, como ahorita, 6, no sé, esos que puedan ser, calificaciones, suponiendo que se califica del 0 al 10. Entonces, yo lo podría manejar en variables individuales, calificación 1, calificación 2, pero eso sería un poquito complicado después manipularlas de manera genérica o de manera colectiva. Y esa es una de las características principales de los arreglos, que nos permite manejar la información de una manera global, o sea, colectiva. Y para que eso suceda, tienen una característica muy importante, que cada elemento está enseguida del otro, o sea, están contiguos, los elementos están seguiditos. Y debido a que están así, todos seguidos, se les puede identificar dentro del arreglo mediante un subíndice. Generalmente el subíndice es numérico. Puede ser también de texto o de string, pero generalmente es numérico. Entonces, eso aquí lo podemos representar, no es parte del arreglo. Al final de cuentas, lo que nosotros manejamos es el elemento del arreglo a través de la posición que ocupa, y esa posición me la va a dar el subíndice. ¿Sí? Por ejemplo, este arreglo que yo puse como ejemplo, que se va a llamar valores, es lo que vamos ahorita a codificar. Yo le indiqué que tenía 6 elementos, ¿sí? 6 elementos. Y se empiezan a numerar desde el 0, no desde el 1. Eso hay que recordarlo siempre y de repente nos causa ahí confusiones. Por eso el último elemento no es el 6, es el 5. En la mayoría de los lenguajes de programación empiezan del 0. Por ahí yo manejé uno que sí empezaba del 1, pero casi todos empiezan del 0, ¿sí? Y entonces esto hace que lo podamos manipular con una variable, el subíndice, generalmente una variable entera, ¿sí? Y sobre todo que como son consecutivos, pues podemos recorrerlo con un ciclo. Entonces el manejo de la información de un arreglo, de los datos de un arreglo, pues está muy relacionado con los ciclos. No necesariamente tenemos que usar ciclos, pero sí podemos, para muchas cosas vamos a aplicar los ciclos. Ahora, por ejemplo, ahí, si yo les preguntara, ¿cuál es el dato que está en la primera posición del arreglo? ¿Qué número sería? No es capciosa, ¿eh? ¿Qué dato está en la primera posición del arreglo? Yo pensé que iba a ser un coro. ¿Cuál dato es? 7.4. La primera posición del arreglo siempre va a ser 0. Ahí como que no hay tanto problema. ¿Cuál es la última posición del arreglo? Ahí en este ejemplo que puse. La última posición del arreglo. 3.4. Ese es el dato que está en la última posición. Pero la última posición, 5, ¿va? La última posición 5. ¿Y cuántos elementos tiene el arreglo? Tiene 6 elementos, ¿sí? Entonces, siempre que el número de elementos del arreglo, si empezara del 1 coincidiría. Pues si son 6 elementos, el último elemento es el 6. Pero como empieza del 0, la última posición del arreglo es el tamaño del arreglo menos 1. Eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de cuando necesitemos recorrer, por ejemplo, todos los elementos del arreglo. Para muchas situaciones vamos a recorrer todos los elementos del arreglo, pero no es obligatorio. Si a mí me dicen, por ejemplo, si este arreglo no está ordenado, los datos no están ordenados, pero si estuvieran ordenados, a mí si me pidieran, por ejemplo, un promedio, pero quitas el mayor y el menor, pues no lo tengo que recorrer todo. Nada más recorro del segundo, que sería la posición 1, al penúltimo, que sería la posición 4. Bien, este subíndice normalmente, les digo, los vamos a manejar con un ciclo, y como sabemos el número de elementos de alguna manera del arreglo, generalmente vamos a saber cuántos elementos a través de una variable o a través de una propiedad del arreglo. Entonces es muy apropiado utilizar un ciclo for. Recordemos que los ciclos son 3 tipos de ciclos. El for o para, lo utilizamos cuando sabemos cuántos elementos tiene, o su valor inicial o su valor final. Y por eso, aunque lo podamos recorrer con un ciclo mientras, un ciclo repetir o do while,
pero es más práctico, como más adecuado utilizar un ciclo for. Y un ciclo for, si ustedes recuerdan, pues tiene, voy a ponerlo un poco más abajo. Si ustedes recuerdan, tiene una variable de control, que es la que va contando las vueltas del ciclo. Y bueno, entonces esa variable de control yo la voy a representar, o estoy muy acostumbrado a usar la i, pero puede ser otro nombre. Ponle el color por aquí, ¿sí? Por lo tanto, el subíndice lo voy a manejar con una variable de control que en mi caso va a ser la i. ¿Sí? Puede ser otro nombre. La i, ¿por qué? Pues porque desde que yo empecé a ver esto de la programación, se usaba la i. Bueno, porque aclaro, en mis tiempos de inicio allá, no les digo cuándo porque hacen cuentas, los nombres de las variables eran nos permitían nada más 2 caracteres en el nombre de la variable. O sea, no podía poner una variable que se llamara valores o edad, no, nada más nos permitía 2 caracteres y tenía que empezar con letra, una regla. Son reglas que todavía permanecen. Entonces, pues en ese tiempo sí se acostumbraba a utilizar nombres cortitos de variables. Y en el caso del ciclo for se utilizaba mucho la variable i, que se supone, eso es lo que yo vi en un libro, que es porque es la inicial de iteración. Iteración es una repetición. Entonces, y esa i pues ha permanecido y yo la sigo utilizando, pero en realidad esta variable pues puede ser cualquier nombre, es un contador a final de cuentas. Bueno, entonces, pues vamos a desarrollar la aplicación. Le vamos a preguntar al usuario cuántos elementos va a tener el arreglo y luego le preguntamos ahora los datos para, ya cuando nos diga el tamaño, nosotros creamos el arreglo, pero sin datos o con puros ceros, y luego vamos a recorrer todas las posiciones del arreglo con un ciclo y yo voy a utilizar la variable de control i para pedirle los datos que van en cada una de las posiciones. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro código. Este lo voy a tener ahí por lo que se ofrezca, ¿sí? Va a ser una aplicación en consola. En fundamentos, bueno, quienes llevan conmigo, yo les hacía un comentario cuando vimos arreglos, que fue el último tema, que decía, vamos a ver el arreglo, pero nada más en una interfaz de consola. La parte del visual, pues ya no se alcanza a ver, según yo, o se ve demasiado apresurado. Alguna vez lo intenté, pero la verdad es que fue muy apresurado y pues no, como que no me gustó. Entonces, ahorita lo vamos a hacer en consola y luego ya después lo vamos a hacer con una interfaz visual. Ahorita lo vamos a hacer así en consola. Bueno, entonces, a ver, voy a ponerlo por acá. Bueno, entonces vamos a crear una aplicación que se va a llamar aplicación arreglo. Bueno, pero primero con la estructura que yo manejo, PB 2025 08, hoy es que 29, y luego así, aplicación arreglo. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario cuántos elementos va a tener nuestro arreglo. Y eso se lo vamos a pedir en una variable de tipo entero, que también por costumbre muchas veces le llamamos n. El arreglo va a tener n elementos. Entonces, vamos necesitamos el escáner. Muy bien, ahí de repente agrega la librería, okay, no sé si ya la agregó, no la agregó, no, todavía no la agregó. No me ha pedido nada. Bueno, ahorita se supone que ahí me debería pedir la librería. Bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarle cuántos elementos. Lo voy a hacer
por qué lo marca en ese punto. Ahora sí ya me preguntó. No sé, que ahí como que se hizo bolas, creo. Entonces vamos a ahora preguntarle cuántos elementos va a tener nuestro arreglo. Va a ser, como puse decimales, nuestro arreglo va a ser de tipo doble. Entonces sería una salida. ¿Cuántos elementos? ¿Sí? Y lo vamos a pedir en una variable, dijimos la n, la podemos declarar y al mismo tiempo pedir. Entonces declaramos la variable n y le vamos a preguntar teclado con el next in. Bien, luego ahora vamos a, ya con esto podemos crear el arreglo. Crear el arreglo es separar en memoria una cantidad de direcciones que van a estar pegaditas, van a estar contiguas, donde van a caber en cada una de esas posiciones un dato del tipo que hayamos creado. Entonces, bueno, vamos a decir, creamos de tipo real, ¿sí? Bueno, entonces aquí es para recordar cómo se declara un arreglo. ¿Cómo se declara un arreglo? ¿Se acuerdan? A final de cuentas, el arreglo es como una variable, pero es una variable, digamos, bueno, una variable dimensionada. Pero, pues se parece a cómo se declara una variable. Entonces, ponemos el tipo de dato, que va a ser doble. Es un arreglo de tipo primitivo. Bueno, entonces, después de eso, ¿qué ponemos? ¿Se acuerdan? Bueno, ponemos un juego de corchetes. Cada juego de corchetes indica una dimensión del arreglo. Podemos tener arreglos de 2 dimensiones como una tabla de Excel, o de 3 dimensiones, de 4, 5, de muchas dimensiones. Cada juego de caracteres, bueno, indica una dimensión de corchetes. Entonces aquí después ponemos el nombre del arreglo, se va a llamar valores. Luego un igual. Después la palabra reservada new, se repite el tipo de dato y entre corchetes se pone el tamaño. Aquí es donde podríamos pensar que el arreglo es dinámico porque en tiempo de ejecución le vamos a asignar el tamaño. Pero más bien lo dinámico sería si ese tamaño lo pudiéramos modificar y realmente no se va a poder modificar el tamaño. Entonces aquí el tamaño lo vamos a tomar de la n, ¿verdad? Y punto y coma. Entonces en este momento tenemos un arreglo de n elementos. Sus posiciones serían del 0 a n-1. Aquí en este caso la n vale 6 y n-1 es 5. Entonces serían las posiciones serían del 0 a n-1. Pero pues en este caso tiene puros ceros. Vamos a mostrar los elementos del arreglo. ¿Sí? Bueno, mostrar los elementos del arreglo es darle salida a cada uno de los elementos. Entonces es ubicarse en la posición 0 y darle salida en la posición 1. Y ahí es donde vamos a utilizar pues el ciclo, ¿verdad? Porque hay que recorrer todas las posiciones del arreglo. Bueno, entonces le diríamos aquí for. Vamos a utilizar, o yo voy a utilizar la variable de control i para recorrer el ciclo. Pero como nos piden varios cálculos, seguramente vamos a necesitar más de una vez el ciclo y por lo tanto la variable de control. Para no estarla declarando, la podemos declarar dentro del ciclo, pero como la vamos a usar varias veces, mejor la declaro de una vez afuera. Y aquí pues ya le decimos que la i va a empezar de 0, la i va a recorrer del 0 y hasta dónde va a llegar. Hasta n.
O sea, por ejemplo, aquí la n vale 6. ¿Va a llegar hasta el 6? ¿Hasta dónde llega? Hasta la n-1. Entonces le pondríamos aquí así, caray, menor o igual que n-1. La i va a ir desde 0 y va a ir avanzando hasta llegar a n-1. ¿Sí? Bueno, pero eso que acabamos de poner está bien, pero es más práctico, como debe llegar antes de la n, con que le pongamos así, es suficiente. Ahí le decimos, mientras la i sea menor que la n, por lo tanto, si la n vale 6, va a llegar hasta el 5 y cuando valga 6, esto va a ser falso y se va a salir. Entonces, en lugar de ponerle i menor o igual que n-1, le ponemos i menor que n. Ya no va a llegar hasta n, va a llegar hasta antes de n, que será n-1. Y la i pues se va incrementando de 1 en 1. Luego, como es un bloque que va a requerir más de una instrucción, pues vamos a poner llaves. Recuerden que en el ciclo for, en el while y en el if, es necesario poner un bloque, o sea, llaves, un bloque de código, cuando es más de una instrucción. Si es una sola, podemos quitar las llaves. Pero aquí pues va a ser pedirle al usuario el dato. No, pero aquí es nada más para mostrar. Me estoy confundiendo. Sí, aquí no se lo estamos pidiendo, aquí lo vamos a mostrar. Tal vez sea suficiente con una instrucción y pues ya no se necesitaría las llaves. Bueno, vamos a darle salida. Así. Bueno, yo le voy a dar salida para que no se vean nada más los elementos del arreglo. Lo voy a hacer de esta manera. Mi arreglo se llama valores, ¿sí? Y voy a poner aquí un corchete, la apertura del corchete. Luego le voy a agregar la i para que conforme vaya avanzando en el ciclo, me vaya mostrando el 0, el 1, el 2. La i va a ir avanzando, ¿verdad? Y luego le voy a agregar un cierre de corchete, un igual. En este caso le estamos dando salida al contador. Pero para que no se vea ahí tan solito, pues le estamos poniendo el nombre del arreglo y entre corchetes el contador. Que el contador es el que me indica la posición de cada elemento del arreglo. Y después de eso, después de la posición, pues que aparezca el elemento en sí, el dato. Entonces aquí le pondríamos más valores, subíndice i. A ver, así quedó, ¿sí? Es una sola instrucción. No necesito las llaves. Las puedo dejar, pero no las necesito. Que andaba yo con la entrada de los datos, pero no, aquí no le estamos dando entrada, nada más estamos mostrando. Como acabamos de crear el arreglo, pues ahorita no tendría nada. O tendría los valores por default del tipo doble, que son ceros. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo. ¿Cuántos elementos? Vamos a ponerle 6 elementos, ¿sí? Y entonces, esto es lo que quería que se viera, más o menos así. Aquí me dice la posición y aquí me dice el dato que está en esa posición. Entonces, bueno, ahí comprobamos que ya está creado el arreglo, que ya tiene datos, aunque sean los valores por default. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle, ¿sí? Vamos a pedir aquí, antes de que muestre, no, dejen poner esto mejor acá. Aquí vamos a pedir los datos. Para que en este ejemplo el usuario me daría, cuando la i vale 0 me va a dar un 7.4, pues que estos datos, pues generalmente el arreglo, la intención es que reciba datos que tenemos por ahí para hacer algún proceso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a pedir los datos. Y para eso, pues necesitamos otra vez recorrer el arreglo. Ahora, pues es otro ciclo, for.
desde i igual 0. Es lo mismo de acá, i menor. Muy bien, ahorita tenemos una variable que me dice cuántos elementos tiene el arreglo, ¿verdad? ¿Cuál variable es esa? Que me dice cuántos elementos tiene el arreglo. ¿Cuál? La variable que me dice cuántos elementos tengo. N, ¿verdad? La n. Bueno, en ocasiones no vamos a tener una variable que nos ayude en eso. Entonces, nosotros tenemos, o más bien, los arreglos tienen una propiedad que me dicen cuántos elementos tiene. ¿Sí? Entonces, esa propiedad se llama len. Aquí lo más práctico, lo más fácil es seguir usando la n, pero como estamos repasando y en ocasiones no vamos a tener esa n ni ninguna otra variable, entonces hay que recordar siempre cómo podemos acceder al número, cuántos elementos tiene el arreglo, pero por sí mismo. Entonces esa propiedad se llama len. Entonces, aquí le voy a decir valores.len. Len me regresa un entero. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? Aquí en este caso valores.len pues vale 6 en este ejemplo. Por lo tanto aquí se va a ir desde 0 hasta menor que 6, que es 5. Bueno, entonces aquí le ponemos más. Y en este caso creo que sí vamos a requerir, porque es un letrero y luego la entrada del dato, por lo menos son dos instrucciones. Entonces sí requerimos bloque. Vamos a poner un letrero que diría más o menos así: system print y luego ¿cuál? Primer valor. Bueno, es que si le pongo primer valor, luego tendría que poner segundo y tercero, y pues ¿hasta dónde voy a llegar? Bueno, sería ¿Sí, valor, luego... Mejor con el contador. Si le pongo n, pues siempre voy a pedir el valor 6. Sí, no, sí. Es el contador, ¿verdad? Valor, y luego ya le ponemos aquí más i. La i va a ir avanzando 0, 1, 2, más. Bueno, yo le pongo ahí para que no quede tan pegado. Le pongo así. Y ahí vamos a pedir el dato. El dato es una entrada. El usuario me va a dar, cuando la i valga 0, cuando salga valor 0, el usuario me va a dar 7.4. Bueno, para este ejemplo, sería valores, subíndice, i, porque la i me va a servir para que el usuario sepa en dónde voy, pero a mí también me sirve para saber en dónde voy a poner ese dato. Valores i es igual a teclado.next y no es next doble en este caso porque los elementos del arreglo son de tipo doble. Muy bien, aquí para que no se vea tan amontonado, le voy a poner un print, un brinco de línea, ¿sí? Aquí, antes de que muestre, bueno, de que pida los valores, y acá también lo voy a poner para que no quede así tan pegado todo. Muy bien, entonces vamos a probar, vamos a hacerlo con esto, ¿no? ¿Cuántos elementos? Le voy a decir 6. Y luego ya me empieza a pedir valor 0. Le digo, el valor 0 es 7.4. 7.4. Luego 6.8. El valor 2, 1.7. 9.2. 0.9 y 3.4. Ahorita pues no, el objetivo no es tanto de qué nos va a servir hacer todos estos cálculos, más bien repasar el concepto del arreglo. Lo vamos a usar bastante, los arreglos. Bueno, entonces ahorita que le dé enter en el último valor, que es el 5, si se fijan va del 0 al 5. Le voy a dar enter y este ciclo donde pido los datos, la i va a avanzar al 6. Y entonces aquí esto ya no se va a cumplir, porque el 6 ya no es menor que el 6. Y va a ser falso y es cuando se va a salir. Y si se va a salir, y lo que va a hacer es lo siguiente, que es mostrar los elementos del arreglo. Entonces vamos a darle enter. Y acá, esta es la entrada de los datos. Y esta es la visualización. Ya esto estamos mostrando cómo quedó la información dentro del arreglo. ¿Sí? Bueno,
Esto pues sería muy latoso, muy laborioso para hacer las pruebas de la suma y todo eso, estar capturando la información. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mejor, en lugar de pedírselos al usuario, vamos a generarlos aleatoriamente. Porque, pues si no, vamos a hacer pruebas nada más con poquitos datos porque los tendríamos que capturar. Entonces, para hacer pruebas así, con más datos, vamos a generarlos aleatoriamente, ¿sí? Entonces, aquí dice, pedimos cada elemento del arreglo. Y yo le voy a decir, mejor los generamos. Bien, entonces para generar aleatoriamente, pues vamos a utilizar la librería random. La voy a declarar acá. Así, ¿verdad? Y dentro del ciclo, aquí dentro del ciclo, pues en realidad ya no necesitaríamos pedirlos. Bueno, ya nos vamos a pedir, ya no necesitaríamos un letrero ni una entrada. O sea, esto, pues lo quitaríamos. Porque valores sí los vamos a generar aleatoriamente. Entonces le diríamos aquí valores y es igual. Le pedimos al objeto random, a la variable random que se llama azar, next int. Sí quiero que los valores sean de tipo doble, pero podríamos usar el next doble que me genera valores random. Pero ya vimos que genera demasiados decimales y luego los tendríamos que truncar. Entonces yo prefiero decirle, vas a generar un entero entre 10 y 99, ¿sí? Pero los vas a dividir entre 10 para que genere con decimales. Ahí me los va a generar aleatoriamente y pues ya los estamos mostrando, ¿verdad? A ver, entonces probamos esto. En realidad, como ya le quité dos instrucciones y solo está haciendo una, pues ya, en realidad ya no necesitaría estas llaves. Bueno, ahí se las voy a dejar, pero ya no las requiere. A ver, entonces lo ejecutamos. Y bueno, si le digo 6 elementos, aquí están los 6 elementos los que generó. Pero aquí la idea es que ya me generara, yo le digo, quiero 500 elementos. Y pues ya me genera desde el 0 hasta el 499. Ahora, ¿por qué lo dividí entre 10? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la razón de dividirlo entre 10? Decimales. Para que me diera decimales. ¿Y cuántos decimales me está dando? Pues ninguno. ¿Por qué razón? Todos son .0. ¿A poco tanta coincidencia? ¿A poco generó puros 10, 20, 30, 40? Al dividir entre 10, pues queda... No, la razón es por la división, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en esta división? NextInt es una función de random que me regresa un entero. ¿Y el 10 qué es? También entero, ¿no? ¿Qué sucede cuando dividimos un entero entre otro entero? En Java. ¿Se acuerdan? Si dividimos, por ejemplo, 5 entre, bueno, 8 entre 3, ¿cuánto me da 8 entre? En la calculadora me da 2.6666. Pero si yo divido 8 entre 3 en Java, así, como enteros, me da 2 nada más. Sí, entonces la división entre enteros, se nos olvida mucho esto, la división de dos enteros, el resultado es un entero. Por eso, no es que haya generado puros 10, 20, 30, no. Si me generó el 67, al dividirlo entre 10 yo esperaría un 6.7. Pero como son enteros, nada más me regresa la parte entera, el puro 6. Por eso puro punto 0, punto 0, punto 0. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Entre cuánto lo dividimos? El problema es que estamos dividiendo un entero entre otro entero y el resultado es un entero, no me regresa decimales. ¿Cómo le hago para que me regrese decimales? ¿Cómo lo cambiamos a doble?
¿Cuál es más fácil de cambiar a doble? ¿Lo que me regresa en Exin, que es un entero, o este 10 que yo puse? ¿Cómo cambio el 10 a doble? Esa no. Sí, bueno, sí, la solución es cambiar uno de los dos, o los dos, pero con uno es suficiente. Uno de los dos cambiarlo a doble. Pero este Nexin, pues es una función que me regresa un entero y pues no sé qué número me va a regresar. Con el. Sí, nada más quiero que lo único que debe cumplir es que no sean los dos enteros. Con uno que no sea entero ya me va a regresar con decimal la división. Y tengo dos, el numerador es el resultado de una función que se llama Nexin y el de abajo es una constante que yo puse. El 10 es una constante. ¿Cómo le hago para que el 10 no sea un entero? No sería declararlo como doble. Pero pues ese, ¿cómo lo declaro? Si es un número, es un dato. Miren, ¿qué tal si lo ponemos así? El 10 que había puesto es un entero. Ese, aunque representa el mismo valor numérico, ese ya no es un entero. ¿Ese qué es? Y es un doble porque tiene decimal. Es más, aunque le pusiera 10 puntos nada más. Entonces aquí yo estoy forzando a que la división sí me regrese con decimales. Así no me regresa decimales, me regresa el puro entero. Así ya vamos a checar. Vamos a decirle que genere, no sé, 15 elementos. Y entonces ahora sí ya me da con decimales. En realidad aquí generó el 25, pero como yo lo dividí, cuando lo dividí entre 10 me regresó nada más un 2. Y le puso punto 0 porque es doble. Y ahora que ya le pusimos 10.0, entonces este sigue siendo entero, este ya no es entero. Aquí generó el 25, al dividirlo entre 10.0 me da 2.5. Aquí me genera el 29, aquí el 83 y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar a hacer lo que nos piden en los incisos. Ya creamos el arreglo, lo llenamos de valores aleatorios. Ahora vamos a pues empezar a calcular lo que nos piden. A ver, vamos a calcular suma y promedio. ¿Sí? Para la suma y el promedio, pues necesitamos, bueno, para la suma, el promedio es simplemente un cálculo ya de lo sumado entre el número de elementos. Pero para la suma necesitamos recorrer otra vez. El arreglo en este punto ya tiene datos en tiempo de ejecución. Ya tiene datos. Entonces, lo que toca para hacer la suma es recorrerlo otra vez del primero al último e irlo sumando, irlo acumulando. Y esa sería la suma. La i aquí tiene una función de contador. Y aquí estamos viendo el incremento de la i. Se va incrementando de 1 a 1. Es un contador. Pero ahora para la suma lo que necesitamos es un acumulador, que es la misma idea que el contador. ¿Sí? Un contador y un acumulador es la misma idea. Una variable que se incrementa a sí misma, pero cuando se incrementa con una constante, que en este caso es el 1, pues es un contador. Normalmente va de 1 en 1, pero el contador puede ir de 2 en 2, de 3 en 3. Pero el acumulador se incrementa a sí mismo, pero con una variable. Y en este caso la variable pues es el elemento del arreglo. Entonces vamos a declarar una variable para acumular la suma. Y pues el nombre, bueno, para mí obvio sería suma. Y como va a sumar valores de tipo doble, pues entonces lo voy a declarar de tipo doble. Le voy a poner doble suma y como va a ser un acumulador. Tanto un acumulador como un contador siempre deben tener un valor inicial. En este caso la i, que es un contador, tiene un valor inicial de 0. Y acá, como nosotros vamos a acumular sumas, pues el valor inicial debe estar en 0 para que no se altere desde un principio. Entonces aquí lo empezamos con 0 y recorremos nuevamente el arreglo. Estrictamente hablando, la suma la pudimos haber hecho aquí, en el otro ciclo. Pero como ahorita estamos repasando, pues no hay tanto problema en volverlo a hacer. Lo volvemos a hacer. Aquí recorrimos el arreglo para generar los datos. Pero al mismo tiempo los pudimos ir sumando.
No lo hicimos, lo vamos a hacer acá. Bueno, entonces otro ciclo, for i igual 0. La i va a llegar hasta, le puedo poner n, pero para seguir recordando, le vamos a poner valores.len. Y luego la i va de 1 en 1. Y lo único que vamos a hacer es sumar. Sumar a la variable suma, le vamos a sumar el elemento que está en la posición y que va recorriendo el ciclo. Entonces le diríamos, suma, el nuevo valor de suma es el anterior, por eso necesita un valor inicial, para que en la primera vuelta, cuando la i vale 0, suma ya tenga un valor previo, que en este caso es 0, más le vamos a sumar el elemento que está en el arreglo en la posición i. Estamos agregando a suma cada vuelta que da. Cuando la i vale 0, le estamos suponiendo que fueran estos datos. Cuando la i vale 0, estamos agregando el 7.4. Valores i, valores 0, sería 7.4. La i avanza al 1 y entonces ahora valores i, se agrega el 6.8, pero suma ya tenía el 7.4. Entonces lo suma, lo agrega, lo va acumulando. Ahora, esta forma de incrementar en Java se puede simplificar, porque ahorita la variable suma pues no es así tan larga, es una variable cortita, pero en algunos casos puede llegar a ser muy largo el nombre de la variable, y si ustedes se fijan pues se está duplicando porque es necesario. Aquí manda a llamar lo que ya trae, le agrega lo que está en la posición i y el resultado lo vuelve a guardar en la suma. Ahí es donde va acumulando. Bueno, pero se puede abreviar con el más igual. Le ponemos así y pues aquí nos ahorramos escribir 2 veces la variable. Eso que puse ahí es exactamente lo mismo que lo que acabo de borrar. Suma es igual a suma más valores, pero pues es más compacto utilizar el más igual. Aquí no os lo puedo poner por separado, porque ahí el más sería un operador y el igual sería una asignación. No, tiene que ir pegado. Si es un solo operador, el más igual. Y pues vamos a darle salida a eso. No necesito llaves porque es una sola instrucción la que estamos poniendo. ¿Sí? Ahora, se basa en el número de instrucciones, no de líneas. Si yo le pusiera, por ejemplo, así, no lo dejo porque pues lo haría 2 veces, ¿sí? Pero si lo pusiera así, la segunda instrucción ya no la haría dentro del ciclo, porque las llaves las puedo omitir solo cuando es una instrucción. Ya si son 2 o más, tengo que poner, esto lo voy a comentar. Es que acá no le puse el punto y coma, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo. Entonces ya fuera del ciclo, acá vamos a darle salida a los 2 resultados. El n, aquí va a decir suma, ¿sí? Y el promedio pues vamos a calcularlo, pero este ya es fuera del ciclo. El promedio se calcula cuando ya conocemos toda la suma. Entonces es una variable que no existe, vamos a declararla. Y esto va a ser igual a la suma entre cuántos. Se supone que ya sumo todos los elementos, ahora entre cuántos los tengo que dividir para el promedio. Entre n o bien valores.len. Ahorita lo estoy haciendo con ese porque es lo que estamos repasando. Es parte de lo que estamos repasando. Bueno, vamos a darle, le voy a dar salida al promedio. Y bueno, para que no quede ahí pegado con la salida de los elementos del arreglo, aquí le voy a intercalar un brinco de línea. Acá lo hice con system out println ln, pero como aquí ya le estoy dando salida, puedo aprovechar aquí para darle un brinco de línea. Ahí va a brincar de línea y luego va a poner suma. Acuérdense que la diagonal invertida dentro de una cadena anuncia que hay un carácter especial, que el siguiente carácter debe ser especial. Si yo le quitara la n, me va a marcar error.
porque no puedo poner un carácter como salida, un carácter diagonal invertida solito, sino que lo tengo que acompañar de un carácter que puede ser un brinco de línea, un escape, una doble comilla. Si yo quisiera darle salida a una doble comilla, ahí lo pondría. Y si quisiera darle salida a una diagonal invertida, pues la pondría aquí. Aquí la pondría. Aquí la primera diagonal no se vería en la salida, ya en la ejecución. Se vería nada más la segunda. Esta es la que avisa que el siguiente carácter es especial. Y uno de los caracteres especiales, pues es el brinco de línea, la N. A ver, entonces, probamos. Yo le puedo poner aquí, no sé, 1000 elementos, ¿verdad? Y pues sí, me va a dar aquí una suma y un promedio, pero aquí no sería muy complicado verificar si eso es cierto. Entonces, voy a hacer una prueba, pero con poquitos elementos para que me ayuden, ¿no? Con 4 elementos. A ver, entonces aquí tenemos 4 elementos. ¿Alguien me ayuda, por favor, a sumarlos ahí en su calculadora? Sí se aprecia, ¿no? Los valores. ¿Cuáles son? Los 4 valores que aparecieron ahí. Nada más para checar si la suma y el promedio están bien. Yo no la niego. No. 2.1. 22.1 es la suma. Aquí está, ¿verdad? Y luego eso entre 4, ¿verdad? ¿Cuánto da entre 4? 5.525, ¿verdad? Ok, entonces podemos decir que está trabajando bien. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. El lunes ya hacemos lo que falta.